escucho. Ahora, Lenin, ¿estás en el lugar de los hechos o estás ya cocinando? Lenin. Sí, licenciado, ¿puedo Sí, hablar? claro, por supuesto. Con relación al antejuicio, mi opinión es con relación a que ellos gozan de cierto privilegio antes de pasar un proceso penal, ¿verdad? Podríamos decir que una serie de procedimientos antes de que ellos puedan llegar a un juicio. Y hablando de la noticia que comentaba la compañera, pues definitivamente hay intereses particulares, ¿verdad? Pero como usted bien dijo, cuando lo relacionamos con la sociología, hay cosas muy sutiles que tal vez a nuestra vista no pueden aparecer tan claras, pero estos antejuicios se llevan a cabo específicamente, ¿verdad? Para sacar a luz todas esas cosas que nosotros no podemos ver, ¿verdad? Y a través de ese proceso, pues pienso que sale a relucir todo por lo cual les están haciendo este procedimiento. Nítido. Ya la palabra sutil, ya incluso lo pueden ver ustedes dentro de la presentación. Es algo que no es perceptible a ustedes. Y en este caso, el antejuicio, como bien lo explicaba la compañera, son acciones previas, ¿verdad? A un juicio o a una investigación que podría conllevar, dependiendo si la comisión pesquisidora define y decide que sí hay suficientes elementos para creer que el vicepresidente, en este caso, haya cometido o participado en un delito, le quitará la protección del cual gozan todos los funcionarios, ¿verdad? Para ejercer la función pública. Eso es, digamos, el principio y el objetivo del antejuicio, es que no me puedan molestar a mí como ministro o vicepresidente en mi actuar dentro de la sociedad ejerciendo el cargo. ¿Y quiere decir eso? Que para que no vayan en este caso, imagínense ustedes, ¿saben por qué le están promoviendo el antejuicio al señor presidente, vicepresidente? Sabemos que hay un antejuicio en contra de él, pero ¿cuál es la causa que motivó a que la Corte Suprema de Justicia conociera, le diera trámite y enviara el expediente directamente al Congreso? ¿Cuál fue en este caso la razón por la cual se pudo, o cuál fue el hecho del cual consideran que el vicepresidente pudo haber cometido? ¿Alguno lo ha escuchado? Si no, lo comparto. Según la noticia, Ajá. creo que es porque él nombró a una abogada Así de es, forma ajá. interina Ajá. para que ocupara una jefatura de la secretaría. Así es. Fíjense ustedes que, ¿cómo es posible que en este caso, por eso, como bien lo decían ustedes, primero, si hay intereses de gente que quiere causar y separar al vicepresidente de la actual función que tiene? Ha habido casos en los cuales funcionarios, que ya ustedes mencionaron algunos diputados, otros ministros, como el de salud, que ya no está, donde se cometieron actos ilegales, compras ilegales y otra serie de situaciones que se dieron que en determinado momento sería un delito mucho más grave que el hecho de que el vicepresidente haya nombrado a una persona de manera interina para cubrir un puesto del cual se está llevando a cabo todo un proceso de selección y que estaría tomando posesión el día 7 de agosto. Sin embargo, un abogado plantea el antejuicio en contra del vicepresidente y arte de magia, inmediatamente conoce el pleno y le da, y un pleno extraordinario, porque recuérdense que la Corte Suprema de Justicia, los magistrados, se reúnen cada miércoles. Hubo un pleno extraordinario, solo dentro de los puntos de agenda, estaba obviamente el que les interesaba es que le dieran trámite al antejuicio en contra del vicepresidente. Entonces, ya lo dijo un compañero, de que hay intereses y clases que tienen interés en que el vicepresidente sea desaforado, en este caso, procedan las acciones o la acción de antejuicio. ¿Por qué razón?
porque el presidente piensa distinto a como piensa el vicepresidente. Entonces, el análisis que ustedes deben hacer es que obviamente desde un principio, antes de que tomaran posesión los dos funcionarios, el vicepresidente y el presidente, ya se escuchaba de que había una separación entre ellos. Y ustedes acá no me dejarán mentir que todo lo que hasta esta fecha ha emitido el Ejecutivo conlleva, si por ejemplo son iniciativas de ley, todas van procurando el beneficio de la clase poderosa de este país. ¿A quiénes me refiero? Al CACIF, ¿ya? A todos los otros entes donde están agremiados los grandes empresarios y que obviamente este tipo de resoluciones les ha convenido. Y de hecho, los empresarios pusieron al presidente y al vicepresidente. Entonces, aquí lo que nos interesa desde el punto de vista de la sociología, ya lo dijo la compañera, es algo tan sutil que no lo podemos ver ni percibir, pero de que existen roces entre el presidente y el vicepresidente, tiene mucho que ver. Y entonces, ¿cómo podría afectarnos a nosotros desde el punto de vista de la sociología? ¿Cómo podría afectarnos a nosotros esa separación de poderes, esa pugna entre el presidente y el vicepresidente? ¿Cómo nos podría afectar a los guatemaltecos? Daniel Choc, ya te veo que estás ahí atento. Decime, Daniel, ¿cómo consideras? ¿Me escuchás? Ahí estamos. Daniel. Daniel lo que hizo fue apagar su... Miren, les voy a pedir un favor. Como esta es una forma de irnos conociendo a ustedes, que al inicio pongamos nuestra fotografía, primero nos identifiquemos y con posterioridad, si ustedes quieren, apagan el video, pero sí, en el momento que se vayan a examinar, yo necesito saber quiénes están examinando conmigo. Entonces yo les agradecería la participación. En el caso de Daniel, pues yo lo único que quiero saber es esa parte, pero tampoco puedo obligar a Daniel a que pueda participar. Entonces recuérdense que esta es una tribuna, un foro, donde podemos participar si así lo deseamos. Si no, pues no hay problema, porque aquí la idea es que participen y les reitero y se van a cansar de estar escuchando que van a hablar 3 horas en cada una de sus fases y tienen que hablar porque tienen que hablar. Entonces alguien que pueda ver desde el punto de vista de la sociología cómo nos puede afectar como guatemaltecos la separación entre el presidente y el vicepresidente. La mayoría que participan son mujeres. ¿Mm? Excelente, miren, pues. Licenciado, Ya lo dijo buenas noches. ¿Sí? Noches. Pienso de que en lo que respecta a lo político, cada actividad que realizan pues va debido al bien común. Entonces, así como se hablaba, el roce que existe entre el vicepresidente y el presidente, pues ahí sí que afecta pues al país más que todo, porque las decisiones que ellos estén tomando deben de estar dirigidas al bien común y deben ellos estar en común acuerdo. Entonces, pero si están en esa situación, pues realmente no van a estar, no van a estar afectando al país con sus decisiones. Miren, pues esto pareciera un ejemplo burdo el que les voy a poner, pero supónganse ustedes en un matrimonio, ustedes con 4, 5 o X número de hijos. Si el padre y la madre tienen esa conflictividad, entonces obviamente ese hogar no va a ser un hogar estable. Unos hijos le van a dar el lugar al padre y otros a la madre. Entonces, esa pugna entre hijos
Se es causada por esa mala comunicación, el mal vivir que tiene el papá y la mamá dentro de ese núcleo familiar. Así se está sucediendo ahorita en el gobierno. En la medida que ellos se separen y se den, de alguna manera, diferencias, lo primero que, como bien dice la compañera, afecta a la estabilidad del país. Aquel que quiere venir a invertir a este país no lo va a hacer, porque dice, de aquí lo que va a pasar es que de repente el famoso, como antes, ustedes estaban muy jóvenes, pero aquí se producían golpes de Estado cada vez que había una separación dentro de estas figuras, o que la sociedad no estaba de acuerdo, bueno, no la sociedad como la nuestra, sino que los intereses, o la sociedad que representa los intereses del poder y del capital en este país, no les gustaba quién estaba gobernando, inmediatamente daba un golpe de Estado propiciado por los militares, porque al final son los únicos que tienen el poder de dar este tipo de golpe de Estado. Entonces, en este caso, ejemplo burdo, ustedes, si a nivel de padre y madre hay problemas, obviamente no va a haber una estabilidad dentro del hogar y van a estarse jalando de los pelos cada uno de los hijos, y eso no va a causar, en todo caso, una estabilidad. Entonces, eso es lo que se produce con esa separación dentro del presidente y el vicepresidente. Hoy por hoy, esos eran uno de los aspectos más importantes dentro de las noticias. Hay otros, pero realmente el que me interesaba tocar era esta parte. Y entonces ya vimos que el antejuicio es un privilegio del que gozan los funcionarios en el momento de ejercer la función pública, y que previo a ser investigados deben de ser despojados de ese privilegio, de esa inmunidad de la cual gozan. Y eso no quiere decir de que al nomás levantar el antejuicio los vayan a condenar. No, lo único que está haciendo esa declaratoria con lugar del antejuicio es que lo despojan, lo investigan. Si la comisión pesquisidora dice que sí existen elementos, inicia el Ministerio Público a investigarlo. Después de toda esa investigación, se va a determinar si hubo o no participación de él, si el movimiento que se dio o el nombramiento de carácter interino que el presidente hizo fue legal o ilegal. Y entonces, ese es el problema, y eso es lo que nos afecta desde el punto de vista de la sociología. Entonces ya, si hay alguien que quiere hablar sobre ese tema, y si no, pues vemos la diapositiva. Licenciado, ¿sí? Mire, solo con una pregunta. ¿Usted cree que fue mejor de que saliera esto a la luz que esperar que muchas veces ya cuando va a terminar la presidencia pasan tanto tiempo y empiezan el acusar a todos los empresarios o todos los que han cometido faltas? ¿O cree que fue mejor, así como pasó ahorita, que de meses de presidencia se están viendo las cosas malas? Yo le voy a dar mi opinión en este momento, no como facilitador, como profesor de ustedes. Le voy a dar mi apreciación como guatemalteco que soy. Miren, pues, esta separación dentro del presidente y el vicepresidente, ya lo dijeron ustedes, no trae estabilidad para el país. Y mi percepción es que en este caso el vicepresidente no está alineado con el presidente en aquellos actos de corrupción, porque le dimos al Ejecutivo, nunca se le había dado 27, imagínense ustedes, son 27,000 millones de quetzales. Entonces ahora me pregunto yo, ¿dónde están esos 27,000 millones de quetzales? Entonces, de alguna manera lo que se está viendo aquí es que, como quien dice, él está haciendo una piedra de tropiezo para la actual administración. Recuérdense que Yamatei participó 4 o 5 veces. Él está endeudado durante 20 años. ¿Cómo se mantuvo Yamatei durante esos 20 años? Solo Dios sabe cómo lo hizo. Hoy que está al frente de la presidencia le dimos 27,000 millones de quetzales. Y entonces no puede ser que a estas alturas no tengamos conocimiento qué hizo con ese dinero, porque los hospitales siguen igual o peor. Constantemente se quejan los médicos que no se les ha pagado. Y entonces realmente el hecho de que como dice la compañera, en este momento surja una investigación o empiecen a señalarlo a él de los hechos cometidos, es importante, claro, pero el problema es que recuérdense que el funcionario público queda ligado
después de que yo entrego el cargo, en el caso mío que he sido funcionario público durante muchos años, cada vez que yo dejo un cargo, inmediatamente empieza a correr la prescripción de 20 años, imagínense. Entonces, yo puedo ser perseguido durante esos 20 años. Entonces, a mi manera de ver las cosas, yo no lo veo como atinado el hecho de que empiece ahorita a investigarse al vicepresidente, primero por el tipo de nombramiento, supuestamente el tipo de delito. Y les dejo la tarea. Busquen en la ley de crimen organizado qué pena tiene los nombramientos ilegales. Ahí está claro, dice, el funcionario que hace sabiendas de que la persona no llene los requisitos legales para el puesto que fue nombrado, será responsable de un nombramiento ilegal, lo cual está hasta 2 años, creo que está la pena. Entonces, lean esa parte para ir entendiendo el hecho del por qué le hicieron, en este caso, le están iniciando un antejuicio al vicepresidente. Durante todo el tiempo que hemos estado prácticamente en pandemia, desde que tomó posesión el gobierno, que fue en marzo, estado de excepción, ¿ya? Y entonces realmente él no ha gobernado como debería, pero sin embargo le hemos dado cantidad de dinero que solo Dios sabe a dónde está yendo a parar ese dinero. Entonces yo no lo veo tan de urgente necesidad de haber planteado eso, sobre todo por el tipo de nombramiento. Y yo, como he sido gerente y director de recursos humanos, le digo, ese nombramiento es viable. ¿Por qué? Porque si un titular de un puesto por X motivo renuncia o se va, si el puesto está vacante, lo que procede es hacer un proceso de oposición, que fue lo que hizo el vicepresidente. Y les digo porque a mí me invitaron a participar para ser secretario en Senabé, pero no me interesó porque donde estoy, pues estoy ahí haciendo historia porque no hay nada creado y ahí estamos creándolo todo. Entonces no fue de mi interés participar. Pero luego de concluir el proceso de selección, van a elegir al titular de la plaza. Y entonces a esa persona era necesario nombrarla, porque imagínense ustedes, si hay un secretario y de repente se va, si no existe la figura de un subsecretario, no se puede detener la función pública. Entonces lo que hizo el vicepresidente fue nombrar a una persona de manera interina, en tanto se nombra al titular. Y si esto sigue, yo consideraría que hasta en la CC eso va a quedar detenido, porque para mí no existe delito. No sé si esta parte aclara su consulta, compañera. Sí, gracias, Lic. ¿Sí? Bueno, miren ustedes, y la otra es que el compañero que estaba hablando sobre el tema del libro, Legislación y Libertad, le pregunto, y quien mencionó al vicepresidente, ¿en qué casos se puede sustituir al presidente? ¿Cómo se sustituye al presidente? Como él dijo, de repente él no puede estar al frente por X motivo. ¿Qué tipo de sustitución se da en este caso? Pero ese es cuando hay ausencia definitiva de él. O sea que, miren, pues hay dos formas de sustituir al presidente. De manera temporal, que es cuando él sale de viaje, asume el vicepresidente. ¿Ya? Cuando por cualquier circunstancia, muerte, lo despojan de antejuicio y lo detienen o lo declaran interdicto, en este que no es la palabra interdicto, con problemas de carácter mental, lo separan del cargo y asume inmediatamente el vicepresidente. Entonces, es una forma de llenar esa vacante de manera temporal o definitiva. Y atinadamente, como decías, ¿en qué momento y qué forma de sustitución tiene el vicepresidente? ¿Qué pasa en ese caso? ¿Será que el vicepresidente lo podemos sustituir de manera temporal o definitiva, o solo de manera definitiva y no temporal? Para aclarar ese punto y vean solo un ejemplo de un problema de carácter social, todo lo que todo lo que hemos de alguna manera aprendido aquí. La manera en que se sustituye al presidente, la forma en que se sustituye al vicepresidente, la figura del antejuicio. ¿Cómo podemos hacer con el vicepresidente? ¿Será que lo podemos sustituir de manera temporal o solamente definitiva?
Licenciado, el artículo 192 de la Eso. Constitución dice, a falta del presidente, en el caso de falta absoluta del vicepresidente de la República o renuncia del mismo, será sustituido por la persona que designe el Congreso de la República, escogiéndolo de una terna propuesta por el presidente de la República. En tales casos, el sustituto fungirá hasta terminar el periodo con iguales funciones y preeminencias. Muchas gracias. ¿Qué artículo dijo, compañera? 192. Bueno, ahí tenemos la respuesta. Ya vieron hasta dónde vamos solo por esa parte. Si no hay más, por esa parte del vicepresidente, hasta dónde nos llevó, la manera de sustituirlo, y vean todo lo que vimos ahorita. ¿Hay algo sobre eso? Si no, entramos a definir lo que es los dos problemas que tenemos para definir o enfrentar a la sociología. ¿Hay alguien que quiera hablar sobre ese tema? Porque aquí no nos vamos hasta que, digamos, cambiemos la hoja. ¿Alguien más? Total libertad. ¿No? Bueno, entonces miren ustedes, ¿alguien por ahí? Licenciado, yo solo tengo una duda. ¿Sí? Antes de este problema del vicepresidente, estaba la comunidad indígena que nombró no grato al presidente. Sí, los 48 cantones. Sí. Los 48 cantones. ¿Qué trámite le dan a la carta que ellos presentaron al Congreso de la República? Los de los 48 cantones. Sí. Miren, esa es una expresión que tenemos todos los guatemaltecos, ¿verdad? El hecho de que ellos se pronuncien y lo declaren non grato, es decir, hasta ahí llegaría el efecto. Podría ser que si ellos lo hayan presentado al Congreso de la República, es para que de alguna u otra manera, ¿qué haría yo si estuviera dentro de esos 48 cantones? Bueno, ya hicimos público, porque ellos lo publicaron, ¿verdad? Y ahora llevémoslo a las instancias que en su momento podrían despojarlo de un antejuicio, como pasó en repetidas ocasiones con Jimmy, que nunca se alcanzó el número de votos suficientes para poderlo quitar la inmunidad del antejuicio. Entonces nunca prosperó. Entonces aquí considero yo que el hecho que ellos hayan llevado ese tipo de manifestación, esa declaratoria de non grato del presidente, es para que también los diputados tomen conciencia de que dentro de esos entre esas curules que están ahí, están representando, o hay representantes de esos 48 cantones. Entonces, es una advertencia de que yo también, como parte de esos 48 cantones, puedo estar declarando también, de hecho ya lo están haciendo en algunos departamentos, declarando no gratos a los diputados porque no están haciendo nada en favor de la población. Ya llegaron ahí y se olvidaron. Hoy fue aprobado el estado de emergencia por 30 días más. Y entonces todo el mundo se pregunta, otros 30 días que le permite, imagínense ustedes, al gobierno comprar y hacer lo que ellos quieran sin tener que cumplir con la ley de compras y contrataciones. Entonces esa es una carta en blanco, donde solo Dios sabe qué empresas se están dando esos grandes beneficios con compras mucho más caras. ¿Por qué? Porque fueron quienes pusieron directa o indirectamente a las personas que nos están gobernando. Entonces, el efecto de que haberlo presentado es única y exclusivamente para hacer conciencia en ellos, porque qué bueno fuera que con que un grupo de personas se manifieste y lleve una carta, quitaran al presidente a ustedes o trataran de alguna manera que las cosas cambien. Eso es lo que ellos quieren, hacer de alguna manera presión por el irrespeto a la comunidad indígena, por lo que él cometió. Y entonces, y se recuerdan que cuando él hizo como no tuvo a bien hacer ese tipo de reunión, se juntó con otro grupo que ya les dije, de personas que supuestamente, entre comillas, representan a la sociedad indígena, y eso no es así. Ellos participaron, es gente que está, obviamente, representando los intereses del gobierno, y se reunieron con ellos primero para que no quedara mal el presidente, y segundo, porque después él podría decir, yo me reuní con la sociedad indígena de este país, pero realmente no es así. Y entonces ese sería el efecto de esa nota, el hecho de que pudieran de alguna manera hacer conciencia entre los diputados que se está de alguna manera actuando mal. Para mí esa sería la parte. ¿Ya? No habría otra